Factor 4 Radio. La evolución de la información la escuchas a 128 kilobits por segundo, originando señal las 24 horas del día desde calle de la estación número 100 Interior 2, Colonia Matitlán, en Cuernavaca, Morelos, México. Código postal 62410. Contacto: Twitter @Factor 4, Facebook Factor 4, teléfono en cabina 482-0325, del interior de la República Mexicana 01777-482-0325. La evolución no se ve, se escucha. Factor 4 Radio, un concepto de Factor 4 SADCB. En Morelos, la violencia digital y los delitos que violan la intimidad sexual de las personas se castigan hasta con 12 años de prisión. Gracias a la ley Olimpia, el acoso, hostigamiento y la difusión de contenido sexual sin consentimiento ya son delito grave y se garantiza a los morelenses la seguridad de su intimidad. Con acciones responsables, Morelos avanza. 54ª legislatura. Congreso del Estado de Morelos. En Morelos. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de su programa Nuestros Derechos. Yo soy Luisa Hernández y les recuerdo que nos pueden ver lunes, miércoles y viernes por las distintas plataformas de Factor 4 Noticias, que son Facebook, Twitter e Instagram. Mis redes sociales para que estemos en mayor contacto son Luisa Hernández González en Facebook y Wichis_MX en Twitter. Wichis lo deletreo HUICHIS_MX. Bienvenidos todas y todos, gracias por vernos. Y hoy quisiera hablar de un tema relacionado con las mujeres decidiendo tener o no tener hijos y las razones que damos cuando decidimos no tenerlos. Y bueno, hablando de las decisiones de los individuos, si algo aprendí mientras estudié política pública y sobre todo mientras la estudié con una perspectiva pues de economía del comportamiento que pone mucha atención a la forma en la que las personas tomamos decisiones, me di cuenta que la mayoría de las decisiones que tomamos en nuestra vida, tanto nuestra vida diaria como a lo mejor decisiones muy importantes que podrían parecer individuales y que están completamente influenciadas por situaciones que nos conciernen solo a nosotros, no es así, sino que terminan siendo decisiones que resultan de distintos factores en los contextos en los que vivimos. Entonces me di cuenta que si buscamos que un grupo de individuos tome decisiones distintas en cualquier área a las que están tomando actualmente, no basta con hacer campañas de información, discursos de concientización y demás. Lo que tenemos que hacer en realidad es cambiar las circunstancias en las que viven. Y de esta forma, los individuos, por consiguiente, van a tomar decisiones distintas que van a tener lógica en las nuevas circunstancias en las que viven. Y con esto en mente, me gustaría, como les dije al principio del programa, hablar de la decisión muy importante para la mayoría de las mujeres, que es si queremos o no queremos tener hijos. Y aunque esta decisión parecería muy natural tal vez, para muchas mujeres que vivimos en contextos urbanos, por ejemplo, de clases medias altas, pues esta decisión en primera no es tan sencilla para mujeres que viven en otros contextos y de otro grupo socioeconómico. Pero además, históricamente es una decisión muy revolucionaria, porque tal vez es una pregunta que no se pudieron plantear nuestras abuelas o incluso nuestras mamás.
estoy segura que algunas de nuestras abuelas y nuestras madres, aunque nos tuvieron, probablemente en su momento no querían tener hijos o no estaban seguras de quererlos tener, pero si tenían la capacidad biológica de tenerlos, y también sobre todo si estaban en una relación, si estaban casadas y demás, creo que la mayoría de ellas ni siquiera se lo cuestionaron, no se podían plantear esta pregunta. Y el hecho de que nosotras, en el año 2021, muchas de nosotras, podamos hacernos esta pregunta de manera tan natural, no quiere decir que nosotras somos mejores que nuestras mamás, o que nuestras abuelas, o que somos más rebeldes y que tenemos más fuerza y determinación para luchar contra el sistema. Una de las libertades que tenemos ahorita en gran medida son resultado de las luchas de nuestras madres y nuestras abuelas, pero también son resultado del cambio de las circunstancias en las que vivimos. Muchas cosas han cambiado en la vida de las mujeres que actualmente nos permiten, a muchas, no a todas desgraciadamente aún, tener la libertad de decidir si queremos o no queremos tener hijos. Una de estas circunstancias es el ingreso de las mujeres a la vida laboral, por ejemplo, que pues nos dio independencia económica. También el hecho de que muchas de nosotras ya vivimos en contextos urbanos que probablemente disminuyeron la presión social relacionada con cuestiones morales o cuestiones religiosas que pues ponen mucha carga sobre el rol de la mujer como madre y resaltan mucho que es pues básicamente su rol principal y esta idea de que las mujeres tenemos naturalmente un instinto natural y todas queremos ser madres. Entonces en contextos urbanos este tipo de presiones se disminuyen. Y también pues los avances de la ciencia que permitieron crear y comercializar pues métodos anticonceptivos que ya son fáciles de conseguir igual para muchos de nosotras, pero no para todas, pero sí para mujeres, pues como ya dije, de ingresos medios altos, viviendo en contextos urbanos, no en sociedades tan tradicionales. Entonces, los anticonceptivos obviamente marcaron otro momento en la historia de las mujeres en las que es mucho más fácil que decidamos no tener hijos, incluso aunque tengamos una pareja, incluso aunque tengamos una vida sexual activa. Entonces son todas estas las razones y los factores del contexto en el que vivimos los que nos hacen privilegiadas, porque sí nos debemos de sentir privilegiadas, de que en la actualidad muchas de nosotras tenemos la capacidad, la libertad de decidir si queremos o no queremos ser madres. Pero al mismo tiempo que las mujeres empezamos a tener mayor presencia en el mercado laboral, que empezamos a tener mayor presencia en la vida pública y que por consiguiente empezamos a tener más opciones, más poder de decisión, incluido el poder de decidir si queremos ser mamás o no, al mismo tiempo se empezaron a incrementar los discursos, tanto de políticos, la iglesia, en los medios de comunicación, sobre la importancia de la familia, la importancia de la maternidad, estos discursos pro familia, pro procrear. Entonces, al mismo tiempo que podemos ya decidir, también tenemos como muchísima presión desde distintos medios que nos están diciendo que tenemos que ser mamás. Y también al mismo tiempo que la presión para ser mamás nos sigue bombardeando por otros medios, también el estereotipo de qué es ser una buena madre se complicó muchísimo, ¿no? Ahora ya no basta con que seamos madres entregadas, abnegadas y dedicadas a nuestros hijos. También tenemos que ser madres exitosas profesionalmente, tenemos que ser madres que tienen la figura perfecta. Entonces, como vemos, siguen las presiones, no solo para ser madres, sino para cómo debemos de ser madres. Y también siguen las presiones
para aquellas mujeres que o deciden definitivamente no tener hijos, o que a determinada edad que la sociedad ya considera avanzada para tener hijos, no los han tenido, y no nos faltan los comentarios de se te va a ir el tren, ¿no? Los comentarios de que no te vas a realizar en la vida, ser madre es lo mejor que te puede pasar, y bueno, todo este tipo de situaciones que nos presionan y que nos hacen sentir incómodas. Entonces, aunque ahora ya podemos, en teoría, decidir si queremos o no ser madres, o al menos nos sentimos con más libertad y tenemos más circunstancias favorables que nos los permiten, al mismo tiempo es bastante penoso que en pleno siglo XXI las mujeres, cuando decidimos no tener hijos, tenemos que explicarlo, tenemos que justificarlo, sigue sin verse como una decisión personal, sigue sin verse como algo natural o esperado, sigue siendo como un acto que no va con la regla, ¿no? Y por lo tanto sigue siendo un acto sumamente cuestionado. Entonces las mujeres nos hemos dado a la tarea pues de dar distintas explicaciones y justificaciones que no tendríamos que tener la necesidad de dar sobre por qué no queremos tener hijos. Algunas de estas explicaciones son que queremos dedicarnos a nuestra vida profesional, que no estamos en una relación sentimental seria o estable, que no nos sentimos pues con la independencia y capacidad económica para mantener un hijo, que no tenemos la madurez emocional, y en fin, podemos dar distintas razones. Pero una razón que nos puede llamar la atención y que recientemente es dada por algunas mujeres que no quieren tener hijos, y también algunos hombres que aunque no pueden tener hijos, bueno, deciden no tenerlos al relacionarse con una mujer. Una de estas razones que nos puede parecer un poco distinta a las que ya conocemos es que estas mujeres no quieren tener hijos por la gran crisis climática que nos aqueja. Y porque los distintos gobiernos del mundo no están tomando cartas en el asunto y no están haciendo pues acciones contundentes para revertir la fuerte crisis ambiental en la que nos encontramos. Entonces, bueno, este es el argumento que dan estas personas a las que se les conoce como bird strikers. Y al ver este nombre, si lo tratamos de traducir al español, porque es un término que viene en el inglés, que es como nacimiento y huelguistas o algo así, es como literal personas que se van a huelga, diciendo que se van a huelga de no tener hijos, porque no vivimos en un mundo con las condiciones climáticas adecuadas para que estos niños tengan una buena calidad de vida. Y no solo esto, sino que estas personas argumentan que tener hijos incrementa mucho pues la huella ambiental que dejamos en el mundo, y que básicamente al tener un hijo pues contaminamos mucho más. Entonces, este argumento ha recibido muchas críticas, y estas personas, los bird strikers, intentando pues de alguna manera defenderse de estas críticas, dicen que ellos se deslindan completamente de los antinatalistas, que aseguran que tener un hijo es un acto muy egoísta porque es traerlo a este mundo a sufrir. Entonces los bird strikers dicen que ellos no están interesados en convencer a todo el mundo de que no tener hijos, que no juzgan esta decisión y que no la ven como moralmente mala. Al contrario, que aplauden la decisión de los que quieren tener hijos, pero que ellos simplemente están utilizando su decisión de no tenerlos como una forma de incrementar la conciencia de la sociedad sobre la gran crisis climática en la que nos encontramos. Y también dicen que pues no quieren traer hijos a sufrir a un mundo en el que las calamidades ambientales son cada vez mucho peores, ¿no? En donde la temperatura ambiental obviamente ha incrementado y seguirá incrementando al parecer si no hacemos nada para revertir la situación, que las olas de calor son cada vez más fuertes y nos causan distintas enfermedades y problemas sociales
como sequías, ¿no? Que después complican nuestro acceso a comida en muchas comunidades. También, obviamente, esta crisis climática pues está creando cada vez mayores y más grandes incendios muy difíciles de controlar, como hemos visto en México, en Morelos, precisamente en Tepoztlán recientemente, también en Grecia y bueno, en Estados Unidos, en todo el mundo ha habido incendios devastadores que han terminado con millones de hectáreas de bosques y también han terminado con aldeas enteras y obviamente han causado muertes humanas y de flora y fauna que es irreparable. Entonces, bueno, todas estas son pues las razones que los bird strikers buscan darnos, ¿no? Como explicación de por qué la crisis climática en la que nos encontramos los está llevando a tomar la decisión de no tener hijos. Y me gustaría preguntarles, ¿no? ¿Qué piensan al respecto? Porque de hecho hay muchos famosos que no sé si se declaran abiertamente como parte de este movimiento Bird Strikers, pero que sí han hecho declaraciones relacionadas con el no tener hijos o el tener menos hijos por la grave situación de crisis climática en la que nos encontramos. Algunas de estas personas serían Alexandra Ocasio-Cortez, que es esta política estadounidense bastante popular, que ha dicho que pues actualmente muchos jóvenes se plantean si es moralmente correcto traer niños al mundo. Recientemente también el príncipe Harry de Inglaterra hizo declaraciones diciendo que solo va a tener 2 hijos porque está preocupado por la crisis climática. Y también el Papa Francisco ha hecho un llamado a los católicos para decirles que no deben de tener hijos como conejos, ¿no? Igual dentro del mismo contexto de todas las crisis económicas, sociales y ambientales que nos está causando el cambio climático. Entonces, no sé qué piensan ustedes. Yo no estoy tan de acuerdo con este argumento y bueno, me queda claro que no me gusta obviamente juzgar la decisión de una mujer para no tener hijos. Entonces cada quien podemos decir la respuesta que queramos y yo la respeto. Pero sí siento que esta respuesta en particular tiene un trasfondo con el que no estoy tan de acuerdo o plantea una situación con la que no estoy tan de acuerdo. Además de que estoy pues bastante en contra de que las mujeres tengamos que estar explicando las razones por las que no queremos tener hijos, ¿no? Parece que no podemos decir simplemente no queremos, tiene que ser una razón profunda, tiene que ser una razón romántica y artística, tiene que ser una razón pues de lucha social y política. No podemos decir simplemente no queremos tener hijos y ya. Entonces esa situación tampoco me gusta. Pero la razón que dan los Bird Strikers me parece un poco conflictiva, porque creo que puede llevarnos a malinterpretar las causas de la crisis climática que vivimos, nos puede llevar a señalar como culpable a ciertos grupos que no son necesariamente los que más contribuyen a la crisis climática. Y nos puede en general llevar a tener un entendimiento incorrecto de esta crisis climática que nos aqueja. ¿Por qué? Porque al decir que tener hijos es una de las decisiones que más contaminan, podría ser que la gente infiera, por ejemplo, que los países que más contaminan, que más emisiones de carbono producen, de CO2, son los países menos desarrollados, que son los países que generalmente están más poblados. Y esto no es así.
Los países que tienen mayor número de emisiones CO2 son, de hecho, los países más desarrollados, como Estados Unidos, Canadá y Alemania, por ejemplo. Para ejemplificarles la situación, se considera que en promedio una persona en un año viviendo en Estados Unidos va a emitir 16 toneladas de emisiones de carbono. Mientras que una persona en el mismo periodo viviendo en la India va a emitir solamente 1.8 toneladas de emisiones de CO2. Entonces, vean cómo, si nos vamos como a ciertos números y a ver situaciones específicas, el decir que tener niños contamine, que es una de las principales causas del cambio climático, nos puede llevar a tener un entendimiento completamente erróneo de la situación. También decir que tener hijos pues contamina mucho y que incrementa mucho nuestra huella climática, nuestra huella ambiental en nuestro paso por el mundo, nos podría llevar a pensar que justamente las personas que más contaminan son los sectores más pobres, porque son los que más tienden a tener hijos, pero esto tampoco es cierto. De hecho, el 50% de las emisiones de CO2 son hechas por el 10% de la población más rica del mundo, que además son los que tienden a tener menos hijos. Entonces, estas son las razones por las que no estoy tan de acuerdo con este argumento, ¿no? No estoy criticando que las mujeres decidan no tener hijos, pero creo que al dar esta razón, pues nos conflictúa el entendimiento de un problema muy serio y nos pueden llevar a señalar a un grupo que no es el que más tiene que cambiar comportamientos y pues decisiones de consumo. Entonces, quería platicar esto con ustedes, bueno, para reflexionar un poco sobre este tema. Y también me parece, como les digo, un argumento sumamente clasista, con el que podríamos estar estigmatizando a los sectores más pobres y vulnerables del mundo. Y no sé, yo considero que tal vez tener hijos no debería ser necesariamente visto como parte del problema de la crisis climática. También podría ser visto como parte de la solución. No sé qué opinan ustedes. ¿Por qué? Porque tener hijos pues podrá llevar a muchas personas a tener una visión mucho más a futuro sobre su vida, no solo limitarse a lo que van a vivir ellos y los problemas que van a enfrentar, sino a lo que van a vivir sus hijos y por lo tanto a ser mucho más conscientes de los problemas ambientales que estamos dejando para generaciones futuras. También el tener hijos en esta situación de crisis climática pues nos podría llevar a plantearnos cómo crear niños que sean mucho más empáticos con el medio ambiente. Nos podría llevar a buscar opciones para crear niños que desarrollen patrones de comportamiento y de consumo que tengan un menor impacto ambiental. Niños que sean pues mucho más conscientes del entorno natural en el que viven. Tener niños nos podría llevar a reflexionar en medio de esta crisis climática cómo podemos ser mejores padres y madres para pues educarlos en este contexto de alto riesgo, por decirlo de alguna manera. Y también creo que el hecho de que otras personas, aunque no seamos nosotros, decidan tener hijos, nos debería de llevar a todos a ser más conscientes del mundo que queremos
construir y dejar para esos niños, y nos debería de llevar a todos, aunque no tengamos hijos, a tratar de construir comunidades que permitan disminuir los riesgos relacionados con el cambio climático que pueden enfrentar los niños que habitan nuestro entorno, porque es muy importante que entendamos que los niños y su crianza no debería de ser solo responsabilidad de los papás, es responsabilidad de todas las comunidades, ¿no? Porque los niños no pasan todo el tiempo con sus papás, de hecho probablemente hasta pasan menor tiempo con ellos que en la escuela, por ejemplo, ¿no? O en lugares públicos dentro de las comunidades, con sus amiguitos, jugando, o así debería de ser. Entonces, aunque seamos papás responsables y mamás responsables, es imposible que tengamos a nuestros hijos aislados y que toda la educación y toda la información que reciben estos niños solo pase por nuestras manos, por nuestros filtros. Esto no es así. Nuestros hijos, a partir de que empiezan a ir a la escuela, pues reciben información de distintas fuentes y son también, por lo tanto, educados por todas estas fuentes, que no solo son los amiguitos, las familias de los amiguitos, la maestra, ¿no?, los vecinos, sino también pues todos los medios de comunicación a los que tienen acceso y que tienen una responsabilidad directa sobre cómo nuestros niños son educados. Entonces, en primera me gustaría que ya viviéramos en un mundo en el que las mujeres no tuviéramos que explicar con malabares por qué no queremos tener hijos. Y también me gustaría que viviéramos en un mundo más empático con los niños y con las personas que deciden tenerlos. Y me gustaría que tuviéramos un mejor entendimiento de las causas de esta enorme crisis climática en la que vivimos, y que entendamos que, aunque no está mal hacer ciertas modificaciones de nuestros hábitos, claro, siempre se puede contribuir en algo, pero tenemos que entender que un grupo de personas cambie ciertas decisiones no va a tener el gran impacto que necesitamos para revertir esta crisis climática. Necesitamos presionar a nuestros gobiernos para hacer cambios estructurales en pues nuestras formas de producción, en nuestros modelos de negocios. Se tienen que hacer regulaciones serias en muchas industrias, como la industria de la carne, la industria de la producción del agua, las industrias químicas y la industria textil, incluso las industrias de transporte, porque hasta que estos grandes factores no sean regulados y no se controlen, lo que nosotros podemos hacer individualmente es muy limitado. Y muchas veces estas acciones tienen un impacto diminuto en revertir la crisis climática en la que vivimos, pero puede tener un gran impacto en cómo estigmatizamos los comportamientos de ciertos grupos, que desgraciadamente siempre tienden a ser los grupos más vulnerables y desfavorecidos. Entonces, espero que la temática de hoy les haya parecido interesante, que los haya hecho reflexionar. Los invito a quedarse en Factor 4 Noticias para que disfruten de la diversa barra de entretenimiento y de noticias por sus distintas plataformas. Les mando un saludo, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.
¿Y tú, ya te vacunaste contra el virus del COVID-19? Conoce cuántos anticuerpos totales cuantitativos anti-SARS-CoV-2 obtuviste al vacunarte. Es una prueba específicamente diseñada para pacientes vacunados contra el COVID-19. La prueba debe realizarse a partir de los 21 días después de la aplicación de la vacuna. Para mayor información, envíanos un WhatsApp al 777-222-8726 o comunícate a nuestra sucursal al 777-242-4716. Visítanos en Avenida Cuauhtémoc, número 53, local 1, Plaza Comercial Los Amates, Colonia Amatitlán, Cuernavaca, Morelos. Interlab, tu laboratorio de confianza.